Muchas gracias, Hernán. A continuación, entonces, cerrando esta ronda de exposiciones, daremos la palabra al señor Javier Tapia, que es director de Asuntos Legales de la Asociación de Generadoras de Chile. Javier es abogado de la Universidad de Chile, doctorado de la University College London y magíster en Ciencias de la Regulación de la London School of Economics. Anteriormente, el señor Tapia se desempeñó como asesor legal en Ofgem, que es el prestigioso regulador británico de los mercados de la energía. También ha sido jefe de estudio de la Fiscalía Nacional Económica y asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En la actualidad, Javier ejerce como profesor de posgrado de Regulación y Libre Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en el magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Javier, por favor, te escuchamos. Bueno, yo primero me quiero sumar a los agradecimientos a Decana y a Jorge y a los organizadores acá. primero por hacer un seminario de derecho. Yo creo que se necesitaba bastante. Tenemos una regulación eléctrica que, en términos muy generales, yo creo que podemos estar todos de acuerdo que es bastante buena técnicamente, pero es bien pobre jurídicamente. Si uno lo empieza a mirar, tiene conceptos vagos, tiene conceptos teóricos, jurídicos teóricos que son bastante contradictorios. Y en ese sentido creo que los abogados necesitamos meternos un poco más en esto, que los ingenieros les da un poco de susto. Generalmente dicen eso, pero yo creo que los abogados necesitamos meternos un poco más en esto. Y eso. Lo segundo es que, bueno, después de los platos principales, yo soy menos experto en transmisión, yo soy como el agua menta, una cosa así, ni siquiera como café, que no me da ni para café cargado, soy como el agua menta. Entonces voy a hablar en algunas cosas más generales, y no las hablo a título de asociación, eso es lo tercero. Yo básicamente voy a tomar el título como nuevo profesor invitado al magíster. Voy a hacer un poco mi presentación en base a eso y no como asociación. Y yo creo que me voy a tomar esta licencia un poco para volver un poco a los basics, como se dice normalmente. ¿De qué estamos hablando acá? Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Este es un problema que no es común acá, y que claro, tenemos muy presentes los carriers, decían al principio, y exacto, porque es un problema que es común a varios mercados, un problema que se presenta en puertos, un problema en carretera, un problema de telecomunicaciones, es un problema que en varios mercados se nos va presentando como un problema de acceso, y acceso no discriminatorio. No discriminatorio, que es un concepto jurídico que básicamente en esto se basa en un acceso físico, un precio y condiciones de calidad más o menos similares. Eso es como lo general, ¿no? Y se ha producido principalmente porque abrimos en algún minuto los mercados que eran utility integradas a la competencia. El competidor agua arriba, dueño de la instalación, negaba el acceso a otro competidor y vinieron también los procesos de desintegración vertical paralelo a la apertura de la competencia en los mercados. Y de ahí recién surgió el problema del acceso abierto. Antes no teníamos ningún problema y ni siquiera existía este tema. Y en ese sentido Daniela tiene razón. El principal problema de esto es cómo introducimos competencia en el sector agua de arriba cuando alguien usa un concepto, cuando alguien usa esta instalación. Ahora, lo primero que se hizo fue aplicar reglas de competencia, así que no existía regulación en esto. Lo primero que se hizo fue, bueno, miremos qué ha hecho la competencia, y en esto la jurisprudencia en materia de competencia es bastante amplia, y bastante amplia en cuanto a mercados. De nuevo, puertos, ferrocarriles, tenemos incluso casos en materia de avisaje publicitario. Hay casos en todos los sectores. En realidad en todos los sectores que tienen que ver con negativas de pactar fundamentalmente, con negativas de acceso a algo. Esto es fundamentalmente decirle que no a alguien que quiere entrar a competir. Después de eso se empezaron a crear otras doctrinas que eran bastante más específicas en materia de competencia. Esta es la que se llamó doctrina de las instalaciones esenciales, que es una doctrina desde mi punto de vista bastante horrorosa en el derecho a la competencia, pero que en general se aplica y se ha aplicado bastante en el mundo europeo y en el mundo el mundo anglo fundamentalmente, pero también en nuestros derechos más continentales. ¿Y qué es lo que hace esta doctrina? ¿Para qué nos sirve? Más allá de si es buena o mala cuando uno la aplica, lo que hace es que nos dice exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de acceso. Estamos hablando de una instalación que es indispensable para competir, estamos hablando de algo que es imposible de replicar, al menos económicamente, o no tan factible de replicar en el corto plazo, que es posible de compartir, y ahí es donde vienen los problemas de capacidad, y que hay una negativa de uso, una negativa que es bastante amplia en cierto sentido, depende de cómo uno la instale. Entonces la pregunta que surgió desde un punto de vista regulatorio era, bueno, si las autoridades de competencia eran capaces de lidiar con este tipo de cuestiones.
Las autoridades de competencia, que eran fundamentalmente en Estados Unidos son jueces y en muchas partes del mundo son jueces normales, digamos jueces civiles, y en otras partes del mundo son autoridades administrativas. Bueno, ¿qué hacen estas autoridades? ¿Cómo pueden aplicar precios a esto? ¿Cómo pueden decir si alguien tiene o no tiene que tener acceso? Entonces, las reglas de competencia empezaron a quedar cortas en sectores de utility, en sectores como la regulación eléctrica. Y la regulación lo que hizo entonces fue entrar a estos mercados y a lidiar con estos problemas de acceso. Y lo hizo de dos maneras. Y lo que hace fundamentalmente después de la desintegración es solucionar qué es lo que es una instalación esencial. Eso es lo primero. Entonces la vincula al servicio público, y aquí viene una primera materia en la cual nuestra ley tiene alguna deficiencia. La calificación de servicio público no es muy clara. Esto se vincula al interés público, un acceso justo al sistema de transmisión, pero esta es una calificación clara, jurídicamente es clara y en sí misma presenta problemas. A nosotros se nos soluciona porque se califica por ley, pero en general, ¿qué es lo que es un servicio público? No es claro. Tenemos algún concepto de que lo que es alguna noción, pero es una noción política, no una noción jurídica, de nuevo. Y lo otro que se establece la tarifa. La regulación establece diversidad de esquemas tarifarios en el mundo, diversidad de esquemas tarifarios dependiendo del esquema de regulación que uno tenga en el mundo. Un ejemplo de esto de Estados Unidos es exactamente estas dos cosas. Lo mencionaba Carlos al principio. Lo que se hizo en Estados Unidos es decir, bueno, aquí tenemos un acceso justo a la transmisión. Partió con la ley del 92, luego se dictaron dos órdenes muy importantes que establecieron los principios de acceso abierto, que establecieron tarifas de acceso abierto. Lo principal son las tarifas de acceso abierto, eso es lo principal en materia regulatoria afuera, y luego se han ido modernizando estas reglas, está sujeto a constante revisión. En 2007 la orden 888 que se mencionó anteriormente fue modificada, ahora en abril del 2012 se preguntó a los mismos stakeholders distintos que participaban en el segmento si se requería o no nuevas reglas, y la orden 1000 recién dictada en este caso redefinió reglas tarifarias y reglas de planificación. La regulación se entromete señalando qué es lo que es una instalación esencial y sobre todo estableciendo reglas de tarificación que son esencialmente redefinibles en el Chile. Cuestión que nosotros hemos hecho también. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí en Chile después de la ley Corta 1? Bueno, básicamente desintegramos verticalmente, de nuevo, el mismo principio, redujimos la posibilidad de discriminación y más allá que en otros lados del mundo. La regla general, por ejemplo en los países europeos, nosotros que nos gusta mirar bastante en Europa, es que el transmisor sea el operador de la red. Salvo quizás en España donde existen dos organismos diferentes, donde hay un operador del mercado y un operador del sistema. El resto de los países europeos, fundamentalmente el transmisor, el que está encargado de esto. A diferencia de varios estados de Estados Unidos y nuestro modelo de un tercero independiente. Y el tercero independiente en sí, que además ha sido sujeto de constantes mejoras, y hoy día hemos llegado a un estado de, digamos, casi total independencia o total independencia en los SEDEC, ya una discusión vieja esto de la independencia de los SEDEC, vela por el acceso. Y cuando este tercero vela por el acceso, las posibilidades de discriminación, de nuevo, el fundamento del acceso abierto disminuyen. Por lo tanto, por el lado de la discriminación, nosotros no tenemos mucho que decir en materia de acceso abierto. Después, ¿qué es lo que hicimos? La transmisión troncal y la subtransmisión las sujetamos a este régimen por mandato legal, dijimos que eran indispensables, digamos, que era este concepto de competencia, lo introdujimos en la ley, en el artículo 7, y le establecimos un régimen de remuneración bastante claro. Entonces tampoco tenemos problemas por el lado de la remuneración, al menos, y que se establecen criterios de eficiencia económica y un criterio tarifario que funciona. Y por lo tanto las dos materias en las cuales se comenzó a meter la regulación están en nuestro derecho. Pero la regulación hace otra cosa además, y la regulación hace otra cosa bastante importante. La competencia en general se basa fundamentalmente en eficiencia económica. Hoy día no hay mucha discrepancia en esto. La competencia es fundamentalmente bienestar del consumidor a través de la eficiencia económica. Pero la regulación no. En la regulación también hay otros objetivos, y esos otros objetivos debemos discutirlo como una materia de política pública. Hay desarrollo de tecnología, hay desarrollo de acceso justo a servicios, hay protección del medio ambiente, hay ciertas cosas que se están reclamando por distintos grupos de interés, y eso es normal de la regulación. ¿No necesariamente compatible con la eficiencia? No necesariamente incompatible, pero hay que hacer algún balanceo, hay que decir, bueno, hasta dónde queremos llegar, hay que tener ojo con los trade-offs fundamentalmente. Y por eso lo que tenemos que hacer hoy día es política pública en lugar de seguir necesariamente señales de precio, pero siempre teniendo harto cuidado con los trade-offs. Y ahí es donde yo creo que estamos topando un poco en la discusión. ¿Qué es lo que se ha hecho en otras partes? Vuelvo a otro ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra la política pública se desarrolla a lo largo de años, no somos el único país OSDE que las cosas demoran, ¿no? En Inglaterra se lanza el proyecto de transmisión, el Project Straxnet se lanza en el año 2010, específicamente
para facilitar el movimiento hacia una economía con menos energía basada en el carbón, pero siempre sujeto a las restricciones de seguridad, de calidad de servicio y lo que los ingleses llaman el value for money. ¿Qué es lo que se quería específicamente hacer con este proyecto? Cambio significativo a los códigos que regulan la tarificación de la transmisión y fundamentalmente las reglas de acceso abierto en Inglaterra. Esto se hace a través de consultas, se hace a través de procesos abiertos, se hizo a través de muchísimo intercambio entre reguladores y regulados y entre otros stakeholders. Se tomaron ciertas decisiones de política como no socializar costos, como requerir que el propio transmisor propusiera las reglas del cambio, el transmisor que es quien maneja la red, ¿no? O sea, con bastante más riesgo, digamos, de que sea el transmisor pele por sus propios intereses, pero se toman esos riesgos. Y el proyecto nuevamente se aplazó este año para el 2016. O sea, ya van a estar 6 años en discusión respecto de las reglas de acceso abierto. Son 6 años de discusión participativa, integrada, transparente, y donde ustedes, si pueden ir ahí y dejar la página, es un proyecto bonito de mirar, digamos, donde se van a modificar completamente las reglas de acceso abierto, pero con tiempo, con política pública, con buena política pública. Y eso es algo que de repente uno echa de menos acá. El problema regulatorio, una vez que uno soluciona estas cosas, es la capacidad. Aquí en Chile para la transmisión no se puede negar acceso por capacidad y los problemas de capacidad se regulan fundamentalmente por congestión. Básicamente la congestión se reconoce en el ETT. El ETT es un procedimiento arreglado, es transparente, es legal, hay una planificación del Estado, cooperativa, hay luego una etapa de competencia por vía de licitaciones, una competencia por la cancha. No tenemos un problema en ese lado. Nuestra piedra en el zapato, como ya se ha mencionado harto, está en la transmisión adicional. Que salvo excepción es de privado. Y no nos olvidemos, salvo excepción. Pongo el mismo énfasis que Daniela en ese sentido. Salvo excepción. ¿Y la excepción cuál es? Que es la ocupación de bienes nacionales de uso público o el uso de ciertas servidumbres legales, cuando exista capacidad, en lo que determina el CDE. Pero son casos excepcionales. Y fundamentalmente donde hemos estado en el conflicto últimamente, además en una sola línea. Esta línea en el norte, ahí en la línea Paposo-Diego Almagro, que es fundamentalmente un polo RNC, no cualquier RNC tampoco, solares y eólicas fundamentalmente, o sea, un grupo de RNC. La línea conflictiva ha sido básicamente esa, problemas muy menores, excepcionales, en una línea. Además tenemos recientes pronunciamientos del panel de expertos en esto, en materia de capacidad, la discrepancia 20, que recién se solucionó a finales del año pasado, fijó la regla, es el CDE que define si la línea tiene capacidad en base a ciertos elementos conocidos, dice. El CDE ha hecho la pega, el CDE tiene una regla, en base a los proyectos presentes, la capacidad de la línea y cuáles van a ser los proyectos en construcción. Tenemos definición de proyectos en construcción, en el decreto de precio nuevo se define cuáles son los proyectos en construcción y por lo tanto tampoco es tanta la indefinición, digamos, a uno le gustará más o menos la definición, siempre hay espacios para indefinición. Ese es el problema, la regulación no soluciona los espacios de indefinición. Y respecto a la capacidad potencial, el panel propone una solución caso a caso. La discrepancia fue el uso de automatismos, podrá ser, no sé, el tecnicismo, digamos, pero podrá hacer algo en el futuro. Aquí hay problemas menores, problemas que se los solucionan caso a caso. Tenemos un panel, tenemos una instancia de solución de controversias que funciona bastante bien, tenemos un CDE que hace la pega, y por lo tanto no tenemos tantos problemas. No hay grandes problemas de acceso abierto en Chile. El principal problema de acceso abierto, como les mostraba en Estados Unidos, como les mostraba en Inglaterra, el principal problema de acceso abierto es un problema de discriminación y de acceso a la competencia y de posibilidades de desarrollo de competencia en generación. Eso no lo tenemos nosotros, con nuestras reglas. Jurídicamente no lo tenemos. Tenemos problemas de fine-tuning. Básicamente lo que tenemos que hacer es discutir cuál es la extensión del acceso abierto. Entramos o no entramos a la subestación. Bueno, sí, son discusiones, pero tenemos que solucionarlos por regla. Los problemas de la línea específicos, bueno, ya se creó una regla, tendremos que seguir adelante. Ojo con dar excesos de normativa para casos específicos, casos que son menores, casos que son esporádicos, casos que son pocos, digamos. Aquí solemos hacer política pública con el lápiz y vamos escribiendo la regla inmediatamente. Es que no tomamos el ejemplo inglés y vamos discutiendo la política y luego creamos la regla. Sí tenemos una discusión pendiente, y esto sí es cierto, o sea, tenemos una discusión pendiente, pero en materia de política pública, no en materia de regla. Y por eso quiero distinguir harto el lado jurídico y el lado política pública.
Es posible, y no lo hemos discutido, y el cómo tenemos que usar el sistema de transmisión para estimular otras energías. ¿Qué reglas tenemos que revisar? Bueno, antes de escribirlas, veamos específicamente qué reglas tenemos que revisar. Yo creo que eso no es claro. No estamos haciendo todavía la revisión profunda necesaria como para hacer eso. Tenemos que discutir cosas que se discutieron en el proyecto que se comenzaron a discutir en el proyecto de carretera, mayor planificación con holgura versus sistema por uso como tenemos ahora, transmisión, aumento de capacidad versus aumento de costo, bueno, el quién paga la cuenta. Si eso al final los sistemas como el Estado de Estados Unidos, como el sistema inglés, lo que discuten es fundamentalmente quién paga la cuenta. ¿Cómo tenemos que modificar las reglas de pago? Discutamos eso, pero discutámoslo antes de crear la regla, antes de presionar por creación, por cambios de regla. Hay posibilidad en Chile de usar el derecho a la competencia, cosa que se hace mucho en Europa, se presiona a través del uso del derecho a la competencia y se invoca el garrote de la competencia. Si usted no hace las cosas, aquí va una sanción por vía de competencia. Al parecer es innecesario en Chile, tenemos reglas buenas. Si vamos a la regulación, hagamos procedimientos reflexivos, hagamos procedimientos inclusivos, transparentes. Y en esto, el reglamento, yo creo, claro, aquí quiero discrepar un poco, yo creo que el reglamento de transmisión adicional, bueno, soluciona pocos problemas en la práctica. No creo que solucione muchos. Podemos vivir todavía sin un reglamento. Y esto es ser proactivo, y aquí quiero compartir mi gusto por Churchill también. Churchill decía que los americanos siempre hacían las cosas buenas después de haber agotado todas las otras posibilidades. O sea, hacían todas las malas primero. No seamos así. Básicamente, hagamos procesos reflexivos, hagamos buena política pública, demorémonos un poco más en la discusión, pero creemos buenas reglas. Hemos hecho buenas reglas. Faltó la discusión un poco más en materia de política pública, no la apuremos ahora. Si hasta ahora hemos trabajado bien, sigamos trabajando en esa línea. Pero ahora con inclusión de abogados. Eso un poco más. Muchas gracias.